Una vez más podemos decir gracias a Dios por la oportunidad que nos da en este día, primero de la semana, en el que nos reunimos para adorar a Dios. Y es primer domingo del año. Y podemos mirar que en toda relación del hombre siempre hay una norma para seguir, en todas las relaciones. Ya sea la familia, habrá un reglamento allí, aunque no esté escrito, se entienden algunas cosas, se da por anticipado que se entiende las reglas que deben de regir ese hogar, esa familia, en la escuela, en el trabajo, en el país, ¿verdad? En todas partes. Así que no solamente en las relaciones que tenemos como humanos, ¿verdad?, sino que también en la relación que tenemos con Dios debe de haber una norma para seguir, debe de haber una autoridad en la religión, para poder saber cómo adoramos a Dios. Aquí en la congregación cantamos himnos, llevamos oración a Dios de gratitud, de petición, estudiamos la palabra, participamos de la mesa del Señor, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario. Una autoridad para que haya orden, para que haya crecimiento, para que haya paz, para que haya justicia. Y lo mismo es en todos los pueblos. Y desde el principio, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, Dios le dio a Moisés leyes en la relación que hubiera entre las personas, unos con otros. Y leemos allá en el Deuteronomio capítulo 25 y versículos 14 y 15, dice: no tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, peso exacto y justo tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra efa es una medida de áridos, es decir, de granos. Y Dios establece, no vas a tener una efa grande, ¿verdad?, para vender tu grano, y una efa pequeña para comprar, ¿verdad? No será equitativo, ¿verdad? Vas a recibir mucho y vas a dar poco. No, vas a tener una efa justa, cabal, para que no haya desagravios, para que haya paz, para que haya siempre armonía entre las gentes. Así que también les dice en Ezequiel 45 y versículo 10, balanza justa, efa justo y bato justo tendréis. La palabra bato, ¿verdad?, es una medida de líquidos, ¿verdad? Medían el aceite, medían el vino, ¿verdad? Y tendría que hacerse siempre con una misma medida. Cuánto produje, cuánto recogí, cuánto vendí, debería de ser la misma medida. ¿Para qué? Pues para que hubiera acuerdo, para que hubiera paz entre ellos mismos. En cuanto a la religión, pues por supuesto, es decir, en aquello que creemos debe de haber también una autoridad en la religión. Y hoy en día encontramos que en los distintos cientos o miles de grupos religiosos, de denominaciones, de grupos pentecosteses, de todos, ¿verdad?, encontramos que tienen su autoridad propia en eso que se cree, en eso que ellos creen. Aunque creen en el mismo Dios que nosotros creemos, creen en el mismo Jesucristo, tienen la misma palabra,
Sin embargo, al no seguirla, al no estar de acuerdo con lo que menciona la palabra, pues están haciendo o están teniendo una autoridad en cuanto a cuál debe de ser la norma para llevar nuestra adoración a Dios. En algunos lugares, ¿verdad?, son escandalosos, ¿verdad? Un ruido muy grande, ¿verdad?, de instrumentos musicales, gritería, personas que se mueven y se tiran al piso. Y la Escritura nos dice que todo debe de hacerse decentemente y con orden, ¿verdad? Entonces, es necesario una autoridad en la religión. El hombre no puede vivir conforme a Dios por él mismo, ¿verdad? Nadie puede decir yo voy a adorar a Dios de esta manera. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 10 y versículo 23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. No es del hombre, es de Dios, es de Dios. ¿Cómo vamos a ir hacia Él? El Señor Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Así que ahí hay una norma, ahí hay una regla. Nadie puede ir al Padre aparte de Jesucristo, solamente por medio de Jesucristo, ¿verdad? Cuando la iglesia estaba establecida y que Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel por la sanidad de un cojo de nacimiento, ¿verdad? Y cuando los echan en la cárcel, como ya es tarde, no los juzgan al siguiente día, y luego los sacan de la cárcel, ¿verdad? Porque no podían dejarlos allí, puesto que había la evidencia, estaba ahí el testimonio de aquel hombre, lo tenían ellos enfrente, ¿verdad? Y cuando salen ellos, Pedro utiliza el tiempo ese que tienen en ese momento y predica el Evangelio, le predica el Evangelio a las autoridades judías. Y ahí en Hechos capítulo 4 y versículo 12 les dice de una manera clara: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, hoy en día, para la salvación, ¿verdad?, pues hay diferentes maneras de cómo enseñan en los distintos grupos cómo pueden salvarse, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a adorar a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la autoridad? El hombre piensa de muchas maneras y sigue ciertas cosas que se le ocurren. Sin embargo, el libro de los Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 12, escribe el proverbista: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ciertamente la gente quiere adorar a Dios, ¿verdad?, quiere salvarse, ¿verdad?, pero quiere hacerlo a su manera, ¿verdad? Y aunque aparentemente esté bien, pues en realidad, dice la Escritura, su fin es camino de muerte. Entonces hay conceptos erróneos en cuanto a la autoridad en la religión o en lo que creemos. Algunos aceptan solo lo que les parece razonable, solo las cosas que le parecen, esto me gusta, ¿verdad? Y vamos a hacerlo así, ¿verdad? Como mencionaba el hermano durante la clase, ¿verdad? Algunos acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo. Repite esta oración y tienes la salvación. Pero no es así, no es así. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 18 dice: nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿verdad?, en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, ¿verdad?, es insensatez para Dios. Pues escrito está, este es en el versículo 20, ¿verdad? Dice, escrito está
Él prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿verdad? Otros piensan, ¿verdad? No soy pecador. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero algunos dicen, yo no soy pecador. Yo soy moralmente limpio, ¿verdad? Y vivo moralmente bien, ¿verdad? Y bueno, es encomiable, ¿verdad? Cuando alguna persona es una persona moral, una persona sincera, ¿verdad? Porque hay personas inmorales, ¿verdad? Pero dice en el versículo 23 de Colosenses capítulo 2, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. El mes pasado, ¿verdad? En México se celebra una gran celebración, ¿verdad? Y acuden a la Ciudad de México cientos de miles, ¿verdad? Que van en procesión, ¿verdad? Van a lo que se llama la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Y es impresionante, ¿verdad? Para aquellos que hemos tenido pues no es privilegio, ¿verdad? Pero de haber visto la cantidad de gente, ¿verdad? En el tiempo que estuvimos viviendo allá en la Ciudad de México, afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera tomar, vivíamos en una calle que se llama Calzada de Guadalupe, ¿verdad? Y esa Calzada de Guadalupe empieza en una rotonda, ¿verdad? Y pues no estoy muy seguro cuántos, si sean más de 2 kilómetros o no sé cuánto sea, ¿verdad? Pero es larga la distancia. Y allí iban las personas, ¿verdad? Castigándose, ¿verdad? Unos iban de rodillas, ¿verdad? Con las rodillas sangrantes, ¿verdad? Otros con pencas, o no sé cómo se llaman los de nopal, ¿verdad? Me corrigieron una vez, ¿verdad? Cuando dije eso, ¿verdad? No sé cómo se llama la hojota, ¿verdad? Que tiene las espinas, ¿verdad? No sé si sea penca o sea el otro nombre, ¿verdad? Pero disculpen por decirle penca, ¿verdad? Y las traían atadas con alambres, ¿verdad? Y el alambre lo traían en el hombro, ¿verdad? Y aquí una de las hojas y en la espalda otra, ¿verdad? Y esto, culto voluntario de ellos, pero ¿para qué? ¿Verdad? Que para pagar una manda, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad? Pero nadie se engañe, dice el escritor a Corintios, ¿verdad? Nadie se engaña a sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, pues ellos mismos se engañan, ¿verdad? O son engañados por otros líderes. Otros dicen, bueno, vivir moralmente bien, bueno. O es su propia conciencia, ¿verdad? A unos se atienen a su propia conciencia. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, su primera carta, en el capítulo 1 y versículos 12 y 13, dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, ¿verdad? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y en algunos casos, nosotros también estábamos, bueno, yo estaba en ignorancia, en incredulidad, aunque era religioso, ¿verdad? En realidad estaba en ignorancia, no conocía yo la palabra del Señor, no conocía el Evangelio como se debe de conocer. No sabía que había que morir en Cristo, no sabía que para alcanzar la salvación tenía que estar en Cristo, no sabía que para tener el perdón de pecados debería de ser lavado yo por la sangre de Jesucristo, no sabía nada de eso, ¿verdad? Pero cuando se nos
se me explicó, ¿verdad? No a mí particularmente, ¿verdad? Pero sino al grupo, ¿verdad? Que nos hablaban de lo que hizo el Señor Jesucristo, pues empecé a entender el Evangelio, empecé a aprender de él, ¿verdad? Y me di cuenta que lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? No hay justo, no hay uno que busque hacer el bien, todos se desviaron, aún se hicieron mentirosos, dice el apóstol Pablo. Y así éramos, ¿verdad? Estábamos separados de Dios, estábamos muertos espiritualmente. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 1 y nos dice, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? El deseo de los ojos, el deseo de la carne, y buscando la vanagloria de la vida. Ser reconocido, ahí está fulano, mira lo que ha hecho, mira esto y aquello. Es la vanagloria de la vida. Todas esas cosas, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Desaparecen, ¿verdad? Pero estar en Cristo, ¿verdad? Es para siempre, ¿verdad? Entonces, hay conceptos erróneos sobre la autoridad religiosa, ¿verdad? Por ejemplo, el mundo celebró, ¿qué será? Hace una semana, o un poquito más de una semana, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Lo celebran, ¿verdad? Bueno, nosotros miramos algunas casas, ¿verdad? Cómo están llenas de luces, ¿verdad? En unas exageradamente mucha luz, ¿verdad? Y celebran, ¿verdad?, que haya nacido. No que no creamos en el nacimiento de Jesús, sí que creemos, gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios, dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero lo más importante, ¿verdad?, más importante que el nacimiento, qué bueno que nació, y nació en alguna fecha que la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que Él vino a hacer, y eso es lo que la iglesia del Señor celebra. Celebra la muerte, ¿verdad?, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que es lo que es el Evangelio, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad?, cuando está hablando del Evangelio. Y en la última noche que también del Señor con sus apóstoles, cuando está participando de la fiesta de la Pascua, él dice en Mateo capítulo 26, ¿verdad?, y versículo 26 en delante, ¿verdad?, y mientras comían tomó pan y lo partió y dio a sus discípulos, ¿verdad?, y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, que recibió toda la revelación directamente por Jesucristo, ¿verdad?, cuando iba en el camino a Damasco, de Jerusalén a Damasco, cuando el Señor le encuentra y le derriba al polvo, ¿verdad?, al polvo de la tierra, y le pregunta, ¿verdad?, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondiendo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús diciéndole: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Levántate. ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Levántate y ve, entra a la ciudad, en la calle que se llama de la derecha. Allí se te dirá lo que necesitas hacer, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, allá en su primera carta, capítulo 11, ¿verdad?, él recibió las instrucciones de la mesa del Señor, dice: porque yo recibí, el versículo 23 del capítulo 11 de 1 Corintios, ¿verdad?,
porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor, ¿verdad? Aquel día en que fue entregado tomó pan, ¿verdad? Y habiendo lo partido, lo repartió, ¿verdad? Y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. También con la copa, ¿verdad? Esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Como dice en Mateo, que por mucho se derrama, ¿verdad? Entonces, no solamente anunciamos, no solamente recordamos, ¿verdad?, que es parte de la autoridad en la religión, ¿verdad? La iglesia participaba de la mesa del Señor cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, como lo hicimos hace unos 10, 15 minutos, participamos de la mesa del Señor y recordamos su muerte, ¿verdad? Él dio su vida, él dio su cuerpo para ser muerto en lugar nuestro, ¿verdad? Y lo recordamos cuando participamos del pan. Y él derramó su sangre, ¿verdad? Y con esa copita que tiene jugo de la vida, recordamos la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz para rescatarnos, pagando nuestras deudas, ¿verdad? Quitando nuestros pecados. Nos abrió el camino al cielo, ¿verdad? Como dice Hebreos, ¿verdad?, cuando hablando de los sacrificios antiguos, allá en el capítulo 10 de Hebreos y del versículo 10 en delante, ¿verdad? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, en el capítulo 9 dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ya no es necesario más sacrificios, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hoy, el primer día de la semana, ¿verdad?, recordamos la muerte de Jesucristo. Y recordamos que dio su cuerpo para que muriera en lugar nuestro. Recordamos que derramó su sangre para pagar, para redimirnos, para pagar nuestras deudas. Y no solamente recordamos la muerte de Jesucristo, sino que también anunciamos su advenimiento, porque la iglesia eso es lo que proclama. Él va a venir, Cristo va a venir, Cristo va a venir. Y lo dijo a los apóstoles en la última noche. También lo mencionó el hermano Wally, ¿verdad?, allá en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ¿verdad?, cuando ellos están tristes porque el Señor les ha dicho que ya se va a ir, ¿verdad? Y luego él les dice ahí en el capítulo 14, versículo 1, ¿verdad? Él les dice: ¿creéis en Dios? Dice: creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os llevaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cada primer día de la semana, nosotros anunciamos que Cristo va a venir. Y si Cristo va a venir, debemos de estar preparados para ello. Debemos de estar preparados. Yo sé, ¿verdad?, la venida del Señor será intempestivamente, así lo dice la Escritura, ¿no? Vendrá cuando menos lo esperemos. Por tanto, ¿verdad?, debemos de estar apercibidos para ello, ¿verdad? Es como en la casa, en nuestras casas, gracias a Dios que en las que vivimos, ¿verdad? Nosotros nos preparamos y cerramos todo y está con llave, pero sabemos que siempre habrá alguien que forzará la entrada, pero nos preparamos para que el ladrón no entre, ¿verdad? Pero el ladrón no avisa, el ladrón viene cuando él ve la oportunidad de venir y de entrar en la casa y robar y llevarse las cosas que Dios nos da. Bueno, la venida del Señor así será. Pero yo tengo que estar preparado, tú tienes que estar preparado, nosotros tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor.
¿verdad? Entonces, podemos encontrar, ¿verdad?, que la autoridad en religión no necesariamente son cosas que nosotros creemos que con eso estamos sirviéndole a Dios. Recordamos, el mundo recordó que Jesucristo nació, hizo comida y se alegraron, tomaron, en algunos lugares se emborracharon, y alguno que otro disparó al aire, ¿verdad? Y no sabiendo dónde va a caer la bala, ¿verdad? También eso lo hicieron el día último del año, ¿verdad? Pero lo más importante es saber que Cristo va a venir. Y esto es lo que el Señor mandó que recordásemos. No, Él no dijo nada acerca de su nacimiento, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Él se despojó de su divinidad y vino a este mundo, como dice Filipenses capítulo 2 y capítulo 2, versículo del 5 hasta el versículo 8, ¿verdad?, cuando dice que Él se despojó, ¿verdad?, de su divinidad. Y Pablo nos exhorta a que tengamos el sentir de Cristo, ¿verdad?, el cual dice, siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó y vino a este mundo, ¿verdad? Entonces, encontramos, ¿verdad?, que lo más importante no es algunas cosas que nosotros creemos que con eso, o el hombre cree que con eso agrada a Dios. Le agradamos cuando hacemos su voluntad, ¿verdad? Así que lo único que podemos llegar a la conclusión es que la única autoridad es Dios mismo, no es el hombre, ¿verdad? Sin embargo, en un grupo religioso muy grande, ¿verdad?, ellos creen y predican y hablan y exhortan a que amen a ese hombre, ¿verdad?, que es sobre todo, ¿verdad?, es el obispo de Roma, ¿verdad?, en lo cual se le conoce como el Papa, ¿verdad?, el Papa, ¿verdad?, que según ellos, ¿verdad?, es el representante de Cristo aquí en la tierra. Pero la Escritura no habla nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacerle loores? ¿Por qué, en cierto sentido, hasta hacer una especie de adoración a ese hombre? Es un hombre como cualquiera de nosotros. Recordamos al apóstol Pedro, al cual le dijo el Señor, ¿verdad?, a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Cuando él va a visitar, mandado por el Espíritu Santo a Cornelio, ¿verdad?, allá llegas a la casa en Cesarea, me parece, ¿verdad?, y cuando va llegando Pedro, Cornelio sale y se inclina ante Pedro, y Pedro le dice, levántate, yo también soy hombre como tú, ¿verdad? Y sabemos que en esta creencia, ¿verdad?, incluso dicen Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Bueno, la Biblia no menciona nada de eso, es más, ni siquiera menciona que Pedro haya ido a Roma, ¿verdad? Cuando leemos las cartas de Romanos, todas las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, no se menciona, ¿verdad?, que Pedro haya estado en Roma. Y aun si haya estado en Roma en alguna ocasión, pues está bien, estuvo, ¿verdad?, pero para que él sea el vicario de Cristo, dicen, pues es a una distancia muy grande. Entonces, la única autoridad es Dios mismo, ¿verdad? Antes de que viniera Cristo a este mundo, ¿verdad?, Dios habló por Moisés al pueblo de él. Dios habló por los profetas, ¿verdad? Pero dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2, ¿verdad?, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, dice, en estos postreros o en estos últimos días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla por Cristo. Cristo es la autoridad, ¿verdad? En Él, Dios le da al Señor la autoridad, ¿verdad?
El apóstol, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, incluso él decía, las palabras que yo hablo no son de mí, sino vienen de alguien, vienen de Dios, vienen del Padre. Él es la única autoridad. Cuando Judas, no el Iscariote, ¿verdad?, le preguntó a Jesús, ¿cómo te vas a manifestar?, ¿verdad? Recordamos ese capítulo 14, ¿verdad?, que el Señor le está diciendo que se va a ir y ellos están tristes y demás, ¿verdad? Entonces le pregunta en el capítulo 14, versículo 22, ¿cómo te vas a manifestar?, ¿verdad? Leemos en el versículo 23 y 24 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, si nosotros guardamos la palabra, ¿verdad?, Dios, el Padre Celestial, nos va a amar, y Cristo y el Padre vendrán y harán morada en nosotros, ¿verdad? Dice, el que no me ama, dice el versículo 24, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor, sino del Padre que me envió, ¿verdad? Entonces, recordemos cómo el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo da énfasis siempre en eso, ¿verdad? Yo no hablo por mí mismo, sino hablo lo que el Señor me dice. Entonces, Cristo es la autoridad, ¿verdad?, que Dios le dio a él, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el sermón del monte? Que viene en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Pero en Mateo viene en los capítulos 5, 6 y 7, ¿verdad? Y dice en el versículo 28 y 29 del capítulo 7, ¿verdad?, que cuando Jesús terminó estas palabras, es decir, el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina, ¿verdad?, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, allí está la autoridad que Dios da a Jesucristo para que Él nos gobierne, para que Él mande, para que Él nos diga las cosas como debemos de llevarlas. Entonces, la autoridad dada a Cristo, ¿verdad?, a Cristo Jesús, la miramos allá en Mateo capítulo 28 también, versículo 18. El Señor les había dicho a los apóstoles que se fueran a Galilea después de la resurrección, ¿verdad? Y el versículo 18 dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea y cuando le vieron, le adoraron. Y el versículo 18 dice, bueno, ese es el versículo 17, y el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego es cuando da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y la promesa de Jesucristo para nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo edificó su iglesia en aquel Pentecostés, después de aquella Pascua en que murió Él, en que murió crucificado. Recordamos, ¿verdad?, en la Pascua Él fue muerto, ¿verdad? Y esa Pascua, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo, la Pascua que es Cristo ya la tenemos, ¿verdad? En la Pascua primera, ¿verdad?, en la que se inmoló un cordero, ¿verdad?, de un año sin defecto allá en Egipto, ¿verdad? Esa sangre que se derramó en los postes y en el dintel de la puerta, hecho el libro de Éxodo capítulo 12, ¿verdad?, y versículos del 1 en adelante, ¿verdad?, esa sangre que estaba embadurnada en los postes y en el dintel de la puerta protegían a la gente en el interior. Es decir, los primogénitos
de ese hogar no morirían. ¿Por qué? Porque la sangre de ese cordero los protegía, ¿verdad? Bueno, cuando 2000 años después, cuando Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Y Juan, el que bautizaba, está en su ministerio y ve al Señor Jesús. Él de alguna manera le reveló Dios, ¿verdad? Y lo presenta a la gente, ¿verdad? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, así es. Cristo, ¿verdad? Al derramar su sangre, al hacer ese sacrificio, ¿verdad? Al ofrecer la vida a Dios, ¿verdad? Hizo el sacrificio perfecto, ¿verdad? Para que ya no hubiese más sacrificios, ¿verdad? Pues lo que leí hace unos momentos en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Donde dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados del mundo. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, este sacrificio de Cristo quita nuestros pecados cuando lo confesamos, cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos, cuando obedecemos y somos bautizados. El Señor nos añade a su iglesia que Él establece en aquel Pentecostés que decía hace unos momentos, ¿verdad? Él estableció la iglesia allí, porque Él dijo: edificaré mi iglesia, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Y la iglesia de Él, ¿verdad? La que está revelada aquí en las Escrituras, ¿verdad? Donde viene cómo debemos de adorarle, donde viene cómo es la autoridad en la iglesia, en la congregación, en donde solamente esta congregación es interdependiente de las demás iglesias de Cristo. No hay ningún anciano de otra congregación o otros ancianos de otras congregaciones que tengan que ver con esta congregación. No. Solamente los ancianos hacen su oficio en la congregación donde ellos adoran a Dios. Y aquí en las Escrituras está cómo debemos de adorarle, ¿verdad? Cómo es la organización de la iglesia, ¿verdad? Lo estipula, ¿verdad? Las Escrituras. Pablo dice, ¿verdad? Primeramente Dios estableció apóstoles, profetas, ¿verdad? Maestros, los que hacen milagros, y luego todos esos iban ya no iban a estar, ¿verdad? Pero después dice los que administran, ¿verdad? Los que hacen las cosas que tienen que ver con las cosas materiales, es decir, los diáconos y los ancianos, ¿verdad? Y es en ese orden: primero diáconos y luego ancianos, como lo establece el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la palabra. Entonces, cada congregación, ¿verdad? Adoramos a Dios, cada congregación de la iglesia del Señor, adoramos a Dios como está en las Escrituras. No tenemos, ustedes, los que nos puedan ver ahí por las redes sociales, ¿verdad? No se oyen ruidos de guitarras, de tambores, de cornetas, de nada, ¿verdad? Cuando cantamos se oyen quizás nuestras voces a lo mejor destempladas, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero tratamos de mejorar nuestro canto, ¿verdad? Pero estamos adorando a Dios. La audiencia es Él. Queremos agradarle a Él, no a nosotros. Le agradamos a Él y esperamos que todo lo que hacemos vaya como un olor grato delante de Dios. Y esto lo hacemos cada primer día de la semana, ¿verdad? Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice allí en Colosenses 1:18, ¿verdad?
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Entonces, Cristo, como es la autoridad en la iglesia, Él nos manda que prediquemos el Evangelio. Él nos manda que oremos en el nombre de Él. Él nos manda que cantemos, ¿verdad? Con nuestro sentir en nuestro corazón. Él nos manda que escuchemos la palabra y la pongamos por obra. Dice Santiago 1:22, no siendo oidores solamente, sino hacedores de la palabra. ¿Qué oímos esta mañana? ¿Qué oímos en la clase? ¿Verdad? Que pertenecemos a un reino inconmovible. ¿Verdad? Tenemos una vida que no es inconmovible. Al rato Dios nos llama, ¿verdad? Pero si estuvimos bien delante de Dios, ¿verdad? Iremos así como fue aquel ladrón, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces debemos estar preparados para ellos. Cristo mandó esa gran comisión, Mateo capítulo 28 y versículo 19, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15-16, y de predicar el Evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 16 y versículo 13, ¿verdad? Él dice, pero cuando venga el Espíritu, ¿verdad?, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo todavía no venía a los apóstoles, ¿verdad? Pero Jesús se los promete en esa última noche, ¿verdad? Me voy a ir, pero les mandaré un consolador, el Espíritu Santo, el cual, ¿verdad?, les hará recordar las cosas que os he enseñado, ¿verdad? Dice, ahorita hay muchas cosas que ustedes ahorita no están preparados para recibirlas. Jesús les dice a los apóstoles, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él se las va a revelar. Y el Espíritu Santo les reveló a ellos, ¿verdad? Y entonces pero se escribió eso, y aquí tenemos la palabra revelada. Aquí tenemos todo para poder llegar al cielo. Esta es la guía. El hermano mencionaba el arca, ¿verdad? También. Y solamente los que estaban en el arca se iban a salvar. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que solamente los que estén en la iglesia, en el cuerpo del Señor, serán salvos. Recordemos Mateo, ¿verdad? Lo repetimos seguido, ¿verdad? Este versículo 20, 18, 19, 20 y 21, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que nosotros creamos en el Hijo. ¿Cómo es creer en el Hijo? Creer en el Hijo es obedecer sus mandamientos. Porque el Evangelio no solamente son buenas nuevas de salvación, el Evangelio también son mandamientos que hay que cumplir. El Evangelio no es nada más bendiciones, el Evangelio son cosas que hay que cumplir, que hay que practicar, que hay que llevar a cabo cada día, ¿verdad? Por eso Cristo nos dio esa gran comisión. Y si tú
aún te guías por ti mismo, ¿verdad? Como muchos dicen, yo no soy pecador, ¿verdad? No tengo que ir a una reunión. Aquí en mi casa yo adoro a Dios. Pero la Escritura dice, Hebreos 10:25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces debemos de venir para tener comunión unos con otros y tener comunión con Dios. Ciertamente la conciencia de uno puede hacernos que estemos tranquilos, pero la conciencia no es suficiente. Debemos de ser guiados por la autoridad que viene de Dios, que es dada a Cristo y que Cristo nos manda que prediquemos, que hablemos de su sacrificio, que hablemos de lo que Él hizo en aquella cruz del Calvario por nosotros. Así que la predicación es la invitación, la palabra de Dios es la invitación que se hace para que vengas a Cristo, confieses a Cristo, te arrepientas de tus pecados y seas bautizado o bautizada. Así que la predicación es la invitación, pero cantamos un himno.